A ver, voy a ajustar ahí un poquitillo la cámara. Bien. ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. Pues nada, quiero contarles un poquito acerca de mi experiencia con varios descubrimientos que fui haciendo, con cosas que me fueron pasando en la vida. Y está padre. Este descubrimiento me gustó bastante. Creo que no hay mejor cosa que experimentarlo desde tu propio ser. Y todas las situaciones que te pasan son o tienen un significado, un para qué. ¿Para qué me está pasando esto, no? Porque qué experiencia estoy aprendiendo de esto. Así que, pues bueno, fue muy bonito. Todo comenzó con un dolor de rodilla, pero esto pasó en octubre, noviembre del año pasado. Ahorita estamos en marzo del 2025 y fue el año pasado cuando salí a correr. Voy a bajar un poquito el brillo. Salí a correr y de un momento a otro me empezó a doler el lado derecho por la parte de afuera de la rodilla. A lo cual fue como muy... No le tomé tanta importancia. Yo seguía haciendo ejercicio y seguí forzando a mi cuerpo. Lo cual después entendí que pues no era la forma. Pero bueno, soy humano y estoy aquí para aprender. Entonces, por diciembre pasó una separación, me separé de mi ex. Entonces fue como también esa parte como de miedo al cambio, ¿sabes? O sea, empecé a verlo desde el lado de biodecodificación. Entonces fue, ok, estoy pasando por esto. Y lo bonito es que tienes las herramientas, tienes el conocimiento, pero lo interesante es ver qué aplica en ti en ese momento en tu vida. Entonces empecé a hacer como un backstory, ¿no? Porque el dolor empezó a incrementar más. Y al inicio no le tomé importancia, la verdad es que dije, se pasa en 2 semanas, ¿no? Entonces lo hice como con biodecodificación y dije, ok, regularmente me pasa así, haciéndome consciente de la emoción, la enfermedad o el dolor se me pasa. Es como, ok, ya identifiqué qué es, ok, y se va, ¿no? Y entonces dije, voy a hacer lo mismo. Empecé a ver qué era lo que podía estar bloqueándome. Y pues bueno, dije, es el miedo al cambio, es la resistencia, la flexibilidad ante la vida, ¿no? Ante el cambio, ante la aceptación y el fluir con la vida. Y pasó, pero pues no mejoró para nada. Empecé a hacer yin yoga, a tratarme como con cúrcuma, jengibre. Empecé con lo básico, ¿no? Ya hasta que pues no pude y ya de plano dejé de correr octubre, noviembre. Hacía ejercicios como solo con pesas, pero me dolía más la cadera, me dolía más era como todo el ligamento. Era el ligamento de la parte de atrás, o sea, del lado externo de la pierna, y luego llegaba ya hasta la lumbar. Entonces llegó un momento en el que dije, ok, bueno, creo que aquí la ciencia es la que tiene que ingresar. Así que decido ir con el doctor. Decido ir con un doctor general porque pues al final dije, bueno, seguramente es inflamación de algún tendón o algo y ya. Voy con el doctor y de verdad fue maravilloso su consejo, independientemente de las pastillas que me dio, que fueron como analgésicos, desinflamatorios. Me dijo algo muy bonito. Me dijo, te está saltando el orden. El orden es muy importante. Porque yo le preguntaba, bueno, pero ya después de esto, ¿puedo empezar a correr? Te está saltando el orden, me dijo. Me dijo, este es un proceso de recuperación de tu cuerpo. Entonces fue ahí donde entendí que mi cuerpo estaba pidiendo descanso de tanto estrés o tenía esta crisis curativa que
tras 11 años de estar en un estrés extremo al frente de la agencia de publicidad, para mí me estaba permitiendo sentir, permitiéndome que mi cuerpo liberara todo aquello que ya no correspondía. Porque frente a la empresa yo no podía enfermarme, ¿no? No me podía dar el lujo de enfermarme, No, tenía que estar al frente y al mando. Entonces, fue muy bonito, lo agradezco muchísimo, pero el que sufrió las consecuencias fue mi cuerpo. Entonces entendí que lo que me estaba pidiendo mi cuerpo era descansar y que no hacer nada también estaba bien, que también era parte del proceso curativo. Así que bueno, decidí tomarme los analgésicos ya como última instancia y empezó como una mejora. Descansé totalmente, pero sentía que mi cuerpo necesitaba, ¿sabes? Como mover esa energía, como liberar aquello que estaba como ahí bloqueado. Y sentía como esa frustración de no poder moverme, de no poder hacer ejercicio, de no tener mi independencia, de no hacer lo que yo quería a voluntad, ¿no? Era como ir en contra de... Y no quería fluir, al final no quería fluir. Y entonces empecé a hacer yin yoga. Dije, bueno, necesito mover el cuerpo, necesito mover las agüitas del cuerpo. Así que empiezo a hacer yin yoga y la verdad es que me tranquilizaba muchísimo, sentía cómo se estiraba súper rico, empecé a estirar también la columna y bueno, fue maravilloso, ¿no? Porque le di en serio un descanso a mi cuerpo. Hasta febrero empiezo a... No salí a correr, no podía correr, o sea, no podía hacer mucho ejercicio, dejé de hacer el ejercicio con pesas, solamente me dediqué a yoga, meditación, enraizarme con Madre Tierra, pasaba a veces hasta... Primero fue como complejo porque no aguantaba tanto tiempo con Madre Tierra, era como 5 o 10 minutos y mi mente estaba muy, muy activa y era como, bueno, tengo que hacer esto, bueno, voy a leer, bueno, voy a... Hasta que poco a poco creo que Madre Tierra fue transmutando todo ese estrés, toda esa parte como de liberación energética, ¿no? Esa carga energética que traía. Y me fui calmando poco a poco hasta que llegué otra vez a mis estados meditativos, a donde podía pasar más tiempo respirando, meditando aquí en la naturaleza. Y fue muy bonito, pero el tendón seguía doliéndome. El ligamento, no sabía qué era, así que decidí ir a fisioterapia. Ahí fue donde me empezaron a hacer por medio de acupresión y liberar todo lo que estaba estancado en los músculos, porque se guarda esa memoria muscular. Entonces fue muy interesante, fue doloroso, sí fue doloroso. Fue como ir sacando y removiendo, ¿no? Entonces todo el estrés que tenía acá arriba, todo el estrés que tenía en las piernas también, y fue en la parte interna, en la parte externa del lado derecho, ¿no? Que también este es el lado masculino, es el lado del hacer, el lado de... Y entonces yo estaba en el momento de parar, de frenar, y era una resistencia, era una resistencia al cambio, miedo al cambio, al hacerme cargo y responsable de todo lo que había dejado como de lado del... No, ahorita no nos permitimos sentir, no, ahorita no nos permitimos enfermar. Y ahorita era el momento en el que el cuerpo decía, déjame liberar todo. Entonces, bueno, yo lo entendí como ese proceso y terminé la sesión de fisioterapia. Estuvo bien, me sentí mucho mejor, pude empezar a caminar. Sin embargo, intenté días después, me compré una rodillera y dije, después de un tiempo me empecé a sentir mejor, una semana más o menos, y dije, es momento, voy a ir a correr. Entonces me pongo mis tenis
y empiezo a correr. Por la tardecita, bueno, como a mediodía, a la 1 de la tarde, no aguantaba el dolor, sentía como en la parte de abajo del talón, sentía como que me quemaba. Sentía esta parte como que se iba a estirar y que se iba a romper. Entonces dije, oh cielos, creo que todavía no está listo. Dije, bueno, vamos a seguir indagando. Entonces me fui a una terapia de reflexología. Y en esta terapia de reflexología resulta ser que iba a llegar a la cita y la chica no había ido. Entonces me habían cancelado, se habían confundido de cita y yo dije, oh, bueno, me quedé sin mi terapia. Así que dije, chispas, ¿qué hacemos, no? Dije, bueno, dejamos fluir y voy a buscar otro y será cuando tengan que ser. Y en ese momento sale un doc, creo que era el dueño de la tienda, y me dijo, que obviamente él pues sabe de eso, y me dijo, no vino la chica, pero yo te atiendo personalmente. Dije, wow, qué gran regalo, sí era para mí. Entonces me empieza a trabajar y era un hombre muy sabio. Me empezó a decir, no hombre, mira, tú estás muy preocupada por tu enfermedad y eso mismo está haciendo que no sanes, porque no permites que descanse tu alma, tu cuerpo, tu mente. Y entonces dije, sí, claro, tiene razón, pero es que yo necesito saber el por qué me está pasando eso. Para mí es como filosofar hasta el punto de entender, y pregunto y pregunto y pregunto. Y entonces me dijo, mira, lo que tú tienes es una tendinitis acá en la parte del tobillo. Entonces resulta ser que me acuerdo que tiempo atrás, serán que unos 3 años atrás, me había caído de las escaleras porque tenía una plantita arriba y cuando la regué cayó, y en la madrugada mi manada, Goofy, me pidió ir al baño, pero como ya estaba medio viejito, lo bajé cargando y cuando lo cargo, me resbalo. El dedo gordo se quedó a un hilito de fracturarse, entonces no me enyesaron ni nada, pero no hice el seguimiento adecuado. Sin embargo, el cuerpo es tan poderoso, que es una máquina biológicamente poderosa que se sana sola, pero yo no le di tampoco esa intención o esa atención, ese amor propio para decir, bueno, cúrate, pero te doy el tiempo y el proceso y los medios necesarios. Entonces lo dejé y dije, claro, tiene lógica, porque bueno, pues por ahí también puede pasar y nunca lo curé y también me duele. No podía doblar el dedito gordo del pie derecho hacia el 100%, me quedaba como lastimado. Y entonces me movió ahí en los pies, me dijo, mira, estás un poco chueca, ¿no? Entonces con energía me alineó para que fueran los pies como el mismo, porque estaba cargando más peso en la derecha, porque estaba más corta, entonces hacía como más movimientos de posición. Me dijo, lo tuyo es postural, no creo que tengas más problema, pero sí hay que sigue con tu terapia de el fisio y continúa así, pero bueno, también me recomendó que fuera otras veces para que fuéramos como deshaciendo el nudo ahí en el tendón del tobillo, ¿no? Entonces, bueno, ya pasó con el doctor y fue fabuloso. Me sentí mejor, esperé otros días y dije, ahora sí estoy lista para correr, ¿no? Yo tenía esa necesidad de sudar, de soltar todo eso, ¿no? Sin embargo, estaba haciendo yoga, me estaba yendo muy tranquila, me sentía muy bien con el paso de los días, como en la quietud, y vuelvo a correr y resulta que pasa lo mismo. Ese ligamento seguía como quemándome a la hora de correr, pero ahora ya me estaba doliendo mucho más. Así que decidí ir con un ortopedista. Fui con un doctor y creo que hay 2 tipos de doctores. Unos que sí están como al servicio y otros que solamente están por el lucro de lo que venden, lo que ganan y así, ¿sabes? Entonces voy con el primer ortopedista y me manda a hacer
una barbaridad de estudios. Me dijo, no, es que tú estás, o sea, yo no atiendo si no veo estudios. Y dije, bueno, eso está padre porque se basa en fundamentos científicos, ¿no? En evidencia. Pero era una barbaridad de estudios, o sea, eran más de 15 estudios para... se me hizo, no. Y dije, ok, por aquí no va. Voy a ir con otro ortopedista. Entonces, bueno, la vida me lleva como con otra persona y bueno, yo manifestando con el universo, por favor, mándame a la persona correcta. Y me envían a un angelito que de verdad fue maravilloso. Llegando le conté toda mi historia y me dijo, pues mira, yo como médico no soy tan fan porque le dije, bueno, mira, ya pasé por los doctores espirituales, por la parte energética, ya pasé también por la parte mental, ¿no? De saber en biodecodificación qué emoción, qué pasa con mi mente, digamos. Y no queda, entonces necesito la parte física. Y le conté lo del doc, del reflexólogo, bueno, del doc de reflexología que me ayudó a alinear. Me dijo, mira, es muy complejo que nosotros doctores podamos creer en ciencia, no dudo que tenga un beneficio, pero no puedo. Y dije, claro, lo entiendo perfectamente. Y me dijo, mira, yo me voy a basar en lo que yo veo y en lo que, ¿no? Claro, todo en un método más como mental. Y le dije, claro, está bien, está perfecto. Y me dijo, pero sea lo que sea, no dejes el yoga, te está haciendo mucho bien. Me empezó a hacer como las pruebas del cuerpo, ¿no? De la motricidad de mi cuerpo. Y me dijo, sea lo que sea que estés haciendo en yoga, te está funcionando y no lo dejes. Entonces, eso te está ayudando también a tus tendones, ligamentos. Y entonces resulta ser que el doc me dice, no es tendinitis del tobillo, es una parte donde una venita está comprimida, entonces está empezando a hacer como esta parte de cuando se te hacen bolitas en las venas. No me acuerdo el nombre ahorita, pero bueno, es como cuando se te van tapando las venitas. Al taparse las venas se siente como esta parte de no fluye y entonces hay dolor y se siente como que se van a romper y como que se queman. Para mí fue como tranquilizar al cuerpo, decir, ok, ya encontramos la causa. Ahora démosle al cuerpo como esta parte de relajación. Y me dijo, bien, vamos a tener que mandar a hacer unas plantillas para que tu postura mejore. Sin embargo, sigue haciendo yoga porque eso te está ayudando con la columna, te está fortaleciendo, te está enderezando la columna. Yo no veo ningún problema. Le dije que en algún momento yo había hecho pesas. Nunca en mi vida había ido a un gimnasio porque no me vibra, pero bueno, lo intenté por la anécdota. Y creo que en uno de esos movimientos me lastimé. Entonces me lastimé como la parte de aquí abajo de la espalda, porque además ahora todo el mundo carga muchísimo y es como, wow, qué poderoso, pero no es para mí al 100%. Entonces, bueno, me mandó a hacer estudios de la columna. Realmente me hice 2 estudios y estuvo bien. Me hice el de la columna con él. Me dijo, está todo perfecto, sigue haciendo el yoga y me mandó con otra doctora que amé su historia también. Entonces ella se enfoca a hacer, bueno, las plantillas y por medio de una tecnología padrísima, es como una banda negra y tú vas caminando y te dice qué posición está tu pisada para hacer la plantilla y entonces hace una plantilla específica para que tu talón pise primero y luego así, ¿no? Entonces se llama como, no recuerdo bien el nombre científico de cómo es, pero es como aerodinámica de tu cuerpo. Entonces voy con la doctora y me dice, ok, le conté toda la parte de lo del gimnasio y me dijo, bueno, es que todo mundo debería hacerse esta prueba para saber qué ejercicios son para esa persona y qué ejercicios no. Porque a veces tu pie no aguanta el peso correcto o no es para ese ejercicio tu columna y entonces, bueno, ¿no? Entonces me decía que los hombros es importante porque al final se van encorvando en base a que vamos envejeciendo. Entonces, todo lo que es hombro y pesas nos ayuda muchísimo para que este hueso se enderece y realmente podamos tener esta como postura de sostener nuestro cuerpo. Entonces por eso el abdomen tiene que estar firme porque es de ahí de donde
tendones, no tendones, los músculos se van como, se agarran, ¿no? Es como nuestra faja y entonces nos mantiene derechitos. Al mantenernos derechos oxigenamos más, entonces la postura por eso es tan importante. Y la doctora me decía que todo mundo deberíamos hacernos este tipo de pruebas al menos una vez para ver. Y me dijo, vamos a hacerte un estudio que es para medir los huesos. En mi vida me había tocado un estudio tan random, pero tan mágico, porque era conocer cómo medían mis huesos diferente. Resulta ser que no me acuerdo si eran 2 milímetros o 2 centímetros, pero era casi nada. Entonces me dijo, lo tuyo está fácil, se recupera con posturas, la plantilla se tiene que cambiar cada 4 meses más o menos y vas a salir rápido, pero es importante que ahorita no hagas ejercicios donde cargues en la columna, y me mandó un extensor de columna. Yo uso el back mitra para enderezar la parte de arriba abrir el pecho, ¿no? y mantener esta posición derechita. Pero ella me mandó un extensor de columna y me dijo que aquí es donde está la base de todo, viéndolo desde el modo como en funcionalidad del cuerpo, que es donde todo comienza, ¿no? Y tenemos que estirar la columna para que nos permita pues fluir en todo sentido, ¿no? En órganos, en todos los sistemas. Y bueno, estuvo padre porque bueno, aprendí de esta parte y me dijo que en la columna es donde almacenamos o tenemos esa memoria ancestral, o sea, de todos nuestros ancestros, de toda la generación pasada. Y dije, wow, qué magnífico. Entonces por eso hay que tener la columna derechita para poder estar en equilibrio con el lado femenino y masculino. Entonces ahí ella también estaba como en este modo como espiritual y fue muy bonita la plática. Y ella me contó que su medicina fue llegar a este mundo de la ortopedia porque ella tenía un problema para caminar, entonces eso la llevó a descubrir, a experimentar y a ser especialista en esto y poder aportar su medicina para otras personas. Entonces ella atiende desde niños hasta ancianos, personas de todo tipo, ¿no? Pero bueno, es bien bonito que cuando comprendes que tu historia, tu formación de vida te lleva a un propósito, cuando lo encuentras, cuando lo analizas, cuando lo pones al servicio. Así que bueno, estuvo padrísimo. Llegaron ya mis plantillas después de 2 semanas más o menos de mucha paciencia y por fin pude salir a correr. Pero fue muy hermosa toda esta experiencia de entender y a partir de que supe, empecé a hacer conciencia al caminar. Caminaba muy rápido, caminaba muy encorvada, caminaba la postura de descanso, siempre me recargaba de un lado. Empecé a hacer como más, como un mindfulness del cuerpo, ¿sabes? Como, ok, cacharme, moverme lento, que mi pie, que mi talón vaya haciendo así. Automáticamente el dolor se fue. Fue como entender este proceso y entonces era como una tipo como prueba de decir, necesitas entender el cuerpo físico, sanar el cuerpo físico, mi cuerpo físico, no el de los demás, el mío, porque ese entendimiento ayuda a comprender muchas cosas a nivel mental, a nivel cuerpo físico y a nivel espiritual. Entonces el dolor desaparece. Después, hace mucho tiempo hice un curso, bueno, tengo una certificación de 200 horas de yoga normal. Yo me certifiqué en Yin Yoga, pero en yoga normal, y son maestros de la India. La empresa es de España, es hermosa, pero no alcancé a hacerlo en las 4 semanas intensivas, así que bueno, el programa se quedó ahí y dije, ¿por qué no seguirlo viendo ahora que tengo el tiempo y el espacio y la intención? Y teníamos un profesor que nos daba anatomía. Bueno, fue maravilloso porque me fui saltando y solo vi las de él hasta ahora, ¿no? Bueno, ya estoy, sí, poco a poco, pero bueno, eso era lo que tenía que descubrir en ese momento de, sí, todo lo del cuerpo. Y era fantástico que él nos decía que todos los
huesos, tendones, ligamentos, fascia, líquido sinovial están al servicio de los órganos, porque los órganos no se pueden dar el lujo o el permiso de enfermarse. Es ya como el último recurso, pero no se pueden dar ese lujo. Entonces dicen, bueno, ¿quién está listo para poder mandar la señal al humano de que no estamos en óptimas condiciones, que hay un colapso, ¿no? Entonces nos hablaba y nos puso un ejemplo de una chica que tuvo una lesión con el cinturón y tuvo como un pequeño incidente en el auto y rebotó, ¿no? Entonces tenía problemas en el hombro derecho. Y el profe decía, bueno, ¿qué estabas viviendo en esta situación en este momento? Porque decía la chica que ya había ido a miles de fisios y nada le había funcionado, que seguía con ese dolor y cada vez pues estaba, incrementaba. Y el doc o el maestro nos explicaba, bueno, a ver, ¿qué viviste en esa etapa? Y decía, bueno, vivía con un jefe que no me gustaba para nada, bla, bla. Dice, bien, entonces ahí hay una situación de enojo. Resulta ser que por aquí están las terminaciones del hígado. Entonces, cuando hay un enojo reprimido y no se sana, no se hace consciente, no se hace visible para el entendimiento, va a estar ahí siempre para recordarte. Entonces, nos decía que aquí es donde termina el hígado. Entonces, es como, bueno, hueso o alguien, ¿quién puede mandarle el aviso al humano? Entonces llega el hombro, cada que nos decía, bueno, ¿y a ti cuál es tu condición? Y decía, bueno, tu cuerpo está funcionando bien, significa que está haciendo, ¿no? En otra chica que se lesionó acá las primeras vértebras, decía, bueno, tu cuerpo está funcionando bien. Se sacrificaron para que tu corazón y pulmones no colapsaran, entonces casi siempre el cuerpo va a dar la vida por los órganos. Entonces, wow, se me hizo súper poderoso y fui como tejiendo mi propia medicina para decir, claro, es que el cuerpo me estaba avisando esta parte. Así que bueno, llegué a la conclusión de que también yo tenía toda esa ira, frustración, resistencia ahí almacenada. Así que decidí hacer una limpieza hepática. Porque en mi carta astral, cuando me lo hice, me dijeron dos cosas. No es viable que hagas medicina con plantas sagradas. Supongo que porque tengo energía muy sutil y muy... sí, entonces puede ser como problemático que pueda volver, ¿no? O enraizar, no sé. No sé, pero me dijeron no lo hagas. Y la verdad es que nunca me ha llamado la atención. Y me dijeron que tenía que cuidar mucho mi hígado. Entonces, bueno, yo soy Sagitario, entonces es fuego. Es como esa parte de chispa, ¿no? Estaba en configuración como en mi dosha pita, ¿no? O sea, era más fuego. Y pues yo vivía en modo estrés, así que pues sí, tenía mucha frustración, mucho cortisol también en mi cuerpo. Y bueno, después les contaré cómo fue mi proceso de detox hepático, que eso me ayudó a liberar toda esa irritabilidad que tenía, que todavía seguía en secuela. Yo digo que era un tipo de... Yo digo que era un tipo de crisis curativa que estaba pasando para poder liberar y hacer más sutil todo mi campo energético. Así que, pues bueno, eso fue lo que aprendí. Después les hago un video de todo el proceso, que estuvo interesante también. Y pues es mágico. Descubrí que también la respiración es lo más vital. Entendí por qué también nos decían, eso ya se los contaré también en otro video de los chakras, cuando empecé a equilibrar mis chakras. Pero bueno, lo que quiero contarles o expresarles en este video con mis experiencias personales es que todas situaciones, todas emociones, todos aquellos dolores situaciones que se te presentan están aquí como un guía para decirte por qué ruta ir transitando, qué tienes que visualizar, hacer consciente, sanar,
comprender, entender, liberar. Sí, así que pues bueno, ahora ya me encuentro bien, estable de la rodilla, de todos los ligamentos. Probé también el masaje de shiatsu para hacer liberación energética. Fui a acupuntura después para poder trabajar los órganos. Entonces me fui como desde lo mental hasta lo físico, hasta ya como la parte energética. Y al final somos cuerpo, mente y espíritu. Creo que todas las situaciones las tenemos que ver desde esta perspectiva y no solo desde el lado físico, no desde el lado espiritual. Hay que trabajar e integrar estas tres áreas para poder liberar creencias, patrones, hábitos, emociones, situaciones que ya no son para nuestro mayor bien, que ya cumplieron su función y es momento de soltar y transmutar. Así que, pues bueno, esta es mi historia sobre el entendimiento de una dolencia y cómo todo me llevó a ir conociendo a la persona correcta. Soy muy curiosa, así que me encanta ser el objeto de estudio porque es como, oh, wow, ¿no? El profe nos decía, bueno, ¿y ahora qué se lastimaron? Necesitan lastimarse en yoga para poder entender y decir, ah, así no se hace. Oh, voy por acá, oh, se siente así. Entonces él les decía, bueno, ¿y qué sintieron? ¿Qué se lastimaron? ¿Qué postura? ¿No? Era muy cómico entender estas situaciones. Y claro, es que a veces uno tiene que experimentarlo en carne propia para poder integrarlo y transmitirlo. Hay otras ocasiones que simplemente es el entendimiento, pero vivirlo es más padre porque creo que tienes experiencias tuyas que a lo mejor pueden servir de espejo o de, no sé. Y pues, vaya, eso es lo que les quería contar el día de hoy. Voy a ver si me da chance de hacer el video de, si no es hoy, después se los voy haciendo. El de detox hepático y también el de cómo fui equilibrando los chakras, pero entendiéndolos y, como les digo, trabajando desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Y bueno, ya les contaré qué más estoy haciendo. Les envío un abrazo de luz, un abrazo de mucho amor y muchas chispitas de alegría. Que pasen una maravillosa tarde, mañana, noche y estamos en contacto. Chao.